causa que lo que tiene de particular es que efectivamente es un homicidio donde hubo condena sin los cuerpos. En este caso es un caso, no sé si hay algún antecedente, sacando los casos de lesa humanidad, de ese tipo de cuestiones, de justicia común, por llamarlo de alguna manera, muy particular en el mundo, donde se condena por un homicidio, un doble homicidio sin los cuerpos. Lo planteamos desde un primer momento con la certeza de que lo íbamos a lograr a la condena, porque había muchos elementos muy similares a los que nos llevaron a la detención, pero también otros elementos que se fueron recabando a lo largo del tiempo, cuando la gente se animó a hablar, en algunos casos testimonios 2 años y medio después del hecho, donde hablando con gente del lugar se animó, en una revisión que hicimos, volvimos a recorrer la zona previo a juicio y obtuvimos testimonios de gente, por ejemplo, que viendo que había pasado el tiempo, habían perdido un poco el miedo, nos dijeron que había dicho esta persona muy poco antes, que lo iba a matar efectivamente a Benito Sosa, una de las víctimas. Lo mismo el testimonio de una expareja de este hombre que bueno, ha salido en los medios, que parte de su declaración fue también que le había dicho, además de amenazarla y demás, le había dicho que la iba a cortar en pedacitos, como había hecho con la pareja, y bueno, otras cosas que se fueron sumando, que fueron planteándose a lo largo del juicio y que con el resto de los elementos llevaron a la certeza, a la condena. Benito Sosa y Estela Ríos desaparecieron el 19 de diciembre del 2017 y en ese momento comenzó una búsqueda exhaustiva que involucró al personal de Prefectura Naval, buzos tácticos, la Guardia Rural Los Pumas, inclusive también el trabajo de rastreo de perros. Un trabajo mancomunado en búsqueda de la pareja que jamás apareció. Ese día la pareja salió de pesca a las 8 de la mañana, una práctica a la cual recurrían habitualmente, más allá de sus problemas de salud. Ella era ciega, él insulino dependiente, pero esto no les impedía disfrutar del paisaje, de este entorno natural, y amantes de la pesca, de la naturaleza, volvían siempre al caer la tarde. Esto fue lo que llamó la atención de sus vecinos cuando comenzó la búsqueda. Diversas fuerzas de seguridad se abocaron a su búsqueda durante meses. La idea de encontrarlos con vida era ya algo muy lejano. La investigación procuraba rescatar sus cuerpos, cuya búsqueda arrojaba siempre resultados negativos. Los que conocían a la pareja sostenían que jamás se hubieran retirado de la zona por su propio interés. Tampoco era posible sostener la muerte accidental de ambos, ya que los restos hubieran aparecido flotando visiblemente, cosa que nunca sucedió. Cuando fue hallada la embarcación en la que se los vio circular en sus últimos momentos, esta no se encontraba con el tapón de desagote. Todo indicaba que había sido hundida intencionalmente. La sospecha de un doble crimen merodeaban la tranquilidad del paraje. Bueno, nosotros era muy buena persona. Ellos no se metían con nadie, solo cortaban el pasto, todo eso. Eso es lo que hacían ellos, nada más. Después había una señora que se encargaba de Colastiné, que tenía una casa acá, le traía el agua, que fue ese 19 que ella vino a traerle el agua y no aparecían, llamaban, no le contestaban. Entonces, como a las 9 de la noche nosotros recibimos una llamada donde la señora nos avisa que si podíamos ir hasta la casa a ver si se habían vuelto, porque supuestamente le dijeron que iban a pescar y que a las 5 de la tarde más tardar ellos vuelven a la casa. Y bueno, eran las 5 de la tarde y las 6, las 7, dice, no volvía. Entonces a las 9 de la noche nos llamó, fuimos a ver y no estaban. Nos atiende una vecina de ahí y dice, no, hay luz prendida. Entonces cuando nosotros vamos,
Le digo, algo pasó, le digo a mi marido, le digo, vamos a golpear. Y golpeamos y estaba un sobrino que estaba parando ahí con ellos porque tenía el papá enfermo, internado en Santa Fe. Entonces le digo, mira, tus tíos, le digo, no están desaparecidos, así que ya hicieron la denuncia, estos vecinos hicieron la denuncia y ya, le digo, ya se informó al grupo, porque hicimos un grupo en el barrio, claro. Ya se informó al grupo y están buscándolo. Y salieron todos a buscar por agua, yo hice también a un vecino de acá del barrio que era de la prefectura, después el de la guardería de Lancha, todos salieron a buscarlo, todos los vecinos. ¿Y era habitual que ellos salieran a hacer estos paseos, a pescar? Ellos les encantaba la pesca, era los lunes o martes ellos salían a pescar, pero a lo que nosotros sentimos el comentario de que él lo había citado para venderle, porque él tenía gallina, iba a vender unas gallinas. Eso es lo que habían comentado ellos en la guardería de acá de Lancha, que iban a comprar unas gallinas, qué sé yo, y se iban a pescar, porque compraban la carnada ahí, en la guardería. Y ese día no aparecieron más. Vasilowski residía en el paraje El Crespín, en zona de islas, a cientos de metros del vecino más cercano, y próximos al lugar donde frecuentaban la pesca Benito y Estela. Ese día la mujer a las 8:21 se comunicó con su asesino y luego se trasladaron a este rancho donde ocurrieron los hechos. Nosotros que vivíamos acá ya más o menos veníamos sospechando que era él. Bueno, acá toda la gente le dio trabajo, pero como nosotros somos los que más vivimos, nosotros sospechábamos que era él, porque con nosotros no se hablaba él. Y de un momento para otro, que era la búsqueda para él, para poder salir de la isla con la policía y todo, que hacía una media hora que habían encontrado supuestamente el motor, encontraron el motor ahí nomás atrás del rancho, a unos metros, y después encontraron la lancha, todo eso bajo de agua. Él ahí salió como escudo con la lancha de él y la ¿cómo se llama? La conservadora, que vino y lo dejó acá, que supuestamente volvía. Nos pidió a nosotros, como nosotros le hacemos favores, si no tienen auto, llevarlo hasta la estación de la Shell allá en Colastiné, la Shell se llama. Sí. Ahí lo llevamos, lo dejamos y nos volvimos. Y como dijo que iba a volver, la conservadora estaba ahí. Y cuando vino la policía, nosotros le dijimos, mire, acá dejó una conservadora, dijo que volvía, no sé. Y justo llega el vecino y dice, no. Dice, ¿qué pasa, Mari? Dice, no, le digo, lo que pasa con la policía. No, le digo, lo que pasa que el pelado, le digo yo, le decían el pelado dejó la conservadora, le digo, y desapareció Estela y Gallego, porque el hombre venía cada tanto a la casita de eso. Y dice, no, y desaparecieron y parece que lo mataron, le digo. Y me dice, no, entonces fue él, dice, si ustedes quieren, le dijo así a la policía, si ustedes quieren engancharlo, lo enganchan a las 8 de la noche en Reconquista, ahí pasa la parada del colectivo. Y así fue a las 8 de la noche, lo agarraron. Todos los elementos evaluados en la causa nos demuestran claramente que existió una agresión desproporcionada y violenta por parte del asesino hacia sus víctimas. Vasilowski utilizó todos los elementos que tenía a su alcance y luego se deshizo de los cuerpos. Otro episodio similar ocurrió unos días antes en el mismo lugar con otra pareja de este paraje. Escuchemos el testimonio traumatizante que tuvo que vivir esta vecina. Con nosotros también, a don Pedro, con Javier. Bueno, nosotros ya no había mandado un mensaje a las 11:30 de la noche diciendo que tenían unos alisos, que a las 9 nos esperaban en la costa. Justo era un lunes que nosotros sabe que no queda nadie acá. Nosotros pensamos que nos salvamos ese día porque había un vecino que estaba en la costa, que siempre va y viene de la costa, y dijo, ¿dónde van? Y dijimos, ya venimos, vamos a ver unos alisos, porque ya venía el panadero. Y entonces así dijimos nosotros, él para subir tenía una escalera, y a nosotros nos bajó nos paró en la lancha en una barranca que nosotros yo subí primero y como pude y le di la mano a mi marido para que suba.
Y bueno, después lo hizo pasar a mi marido adentro y mi marido ya dice, no pasé, Mari. Me hacía señas. Yo llevo el celular, pero viste, el celular no hay señas. Nadie, ¿a quién iba a llamar? Y después le dijo que se quería ir atrás a ver los galizos. Le dijo, no, llévame, loco, dice, porque tenemos que viene el panadero. Porque capaz que si mi marido iba atrás, ahí lo mataba a él y después a mí. Porque para nosotros ya tenía esa intención, porque no vimos nunca el aliso. Y después nos trajo, gracias a Dios nos trajo acá, pero porque él sabía que si a nosotros nos pasaba algo, este hombre sabía que no había llevado a él. Conforme al material probatorio obtenido, se daba la posibilidad de evaluar que a los cuerpos le fueran extraídos sus órganos o seccionadas sus cavidades para que no flotaran producto de los gases generados por el proceso de descomposición. Un tiempo antes del crimen, Vasilovsky le había consultado a un militar jubilado cómo se hacía en la dictadura para desaparecer gente, aplicando luego estos conocimientos para deshacerse de los cuerpos de Benito y Estela, cortando y desmembrando los cuerpos, despojándose de sus órganos por un lado en el río y por otro los cadáveres mutilados. El río por entonces contaba con gran cantidad de palometas, que se presenta como una especie depredadora. Esta acción conjunta de los ejemplares de esta especie permitiría deshacer fácilmente y en corto lapso de tiempo no solo los restos humanos, sino también sus vísceras. Así se entiende que Vasilovsky asesinó a Benito y a Estela en su rancho, seccionó sus cuerpos y lo despojó de sus órganos. Después los cargó en el interior de su piragua, que presentaba manchas de sangre lavadas, y los arrojó al río. Él ya tenía en su mente, en su cabeza, acabar con la vida de estas personas. Hay que recordar que tanto Benito Sosa como Estela Ríos, las víctimas en este hecho, eran personas en una situación de bastante indefensión. Ella era no vidente, Benito tenía problemas también de visión, era insulino dependiente. Yo digo que por ahí la causa iba respondiendo a preguntas. Una de las preguntas iniciales fue si estaban vivos, si habían desaparecido o directamente eran personas que habían muerto. Claramente por las circunstancias, por cómo se dio todo, por la indefensión, por su situación de salud, etcétera, se determinó de entrada que eran personas que habían muerto, al menos nosotros estábamos convencidos, ni hablar con el paso de los años y chequeando todo esto con los médicos o con la familia. En el lugar, por ejemplo, habían quedado todas las cosas de ellos, documentación, dinero, sus ropas. Ellos jamás se iban sin avisar por esta situación que contamos de su estado de salud. Siempre se comunicaban con su familia. Pudimos determinar, por ejemplo, que a las 8:21 de esa mañana, ni bien habían salido, según testimonios, ellos habían salido de la costa con un destino que iba justamente para el rancho del señor Vasilovsky, para ese lado, digamos, del río. Y pudimos determinar que 8:21 hubo un llamado confirmado, porque tuvimos el testimonio en juicio de la encargada de los aspectos legales de la empresa de telefonía, y nos confirmó que hubo un llamado, no solo un llamado intentado, sino una comunicación de 81 segundos entre las partes. No sabemos lo que se dijeron, pero sí se entabló comunicación, eso quedó claro también en el juicio. También, bueno, es público que se encontraron cosas dentro del rancho del señor Vasilovsky, cosas de ellos, que eran de ellos reconocidas, incluso están las fotos hasta en los medios de ellos con las cosas, mismas que fueron encontradas, por ejemplo, unos riles con ciertos colores muy particulares, que fueron reconocidos por la familia. Se encontraron la lancha a pocos metros, en un lugar muy poco concurrido, donde además en ese día no había concurrencia, inclusive estaban cerradas las guarderías de lancha, es decir, casi no había tránsito, no había otras personas. El lugar es de muy difícil acceso, no se entra por una calle, o no se entra, es isla. Básicamente a ese lugar solo se entra con lancha o con esfuerzo, digamos, a través de maleza y etcétera. Vasilovsky se la tenía jurada a Sosa. Múltiples testigos lo escucharon utilizar frases como «este me las va a pagar bien caro» o «ya te queda poco a vos, ya te queda poco».
Los motivos como el odio, el resentimiento o el deseo de venganza y la escasez económica por su desacreditación en la zona allanaban el camino de las sospechas que llegaban a Daniel Vasilovsky. Otros altercados con vecinos se sumaron a la lista de este hombre del cual poco y nada se sabía de su vida privada. Tal es el caso de Javier, un vecino lugareño, el cual fue víctima de la violencia que ejercía en el lugar. No solo fui amenazado, sino que fui desmayado y quedé tirado en la ruta sobre la línea blanca por él, que antes era mi amigo, pero se transformó en un terror para mí. Un terror, un miedo de, sabiendo él que vivo solo, de que me aparezca, porque realmente le agarré miedo. Era una persona que me daba terror que apareciera en mi casa. O moría él o moría yo, realmente. Me desmayaron por la espalda. Él estaba con su sobrino, pero todos dicen que fue él quien corrió atrás mío y me golpeó con algo. Y sí, y quedé tirado sobre la ruta. Me pudieron pasar por encima de los vehículos y él huyó. Se fue corriendo por la ruta hacia el norte. Sí, tal cual. ¿Estos episodios de amenazas, de maltrato con el vecindario eran común por parte de él? No eran común, porque la mitad del tiempo estaba sonriente, agradable. La mitad del tiempo no te hablaba, no te dirigía la palabra. Pero sí, había momentos en los que estaba simpático, era una persona agradable, pero había días que te pasaba por al lado y no te saludaba, no te miraba a los ojos, te pasaba como que un desconocido. Claro que los conocía, pero justamente porque eran el marido, no me acuerdo bien el nombre del señor, que era muy simpático y muy trabajador, lo cruzaba siempre con la cortadora de pasto, el hombre cortando pasto por todos lados, y muy humilde, y cuando iba o venía a la ruta a buscar el colectivo, a tomar colectivo, venía con la señora. Yo no sabía que ella era 100% ciega, él era tuerto también, o sea, pero una pareja que se acompañaban siempre, que eran re buenos. Yo saludaba y ellos me saludaban, muy agradables, pero trabajadores. Lo único que noté el odio de parte de este personaje que nos tocó siniestro, que no los quería, que a él sobre todo no lo quería, a él, al veterano, al viejito, sí. Se sospechaba, aparte, fue muy rápido que surgió la noticia de que unos pescadores de acá del otro puente los habían visto a ellos en la casa de este asesino allá en la isla, que los habían visto. Entonces, claro, ¿cómo no van a surgir sospechas si desaparecen? Y los pescadores que pasaron en una canoita, en un motorcito Villa, los vieron que estaban ahí en la cabaña, ellos como invitados o cosa parecida, agregados por él seguramente, es lo que se sabe. Los fiscales que representaron al Ministerio Público de la acusación fueron Omar de Pedro y Andrés Marchi. Habían solicitado una pena igual a la que se terminó estableciendo, de 25 años de prisión para el acusado. El tribunal que tuvo a su cargo el debate estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, Luis Octavio Silva y José Luis García Troyano. Daniel Eduardo Vasilovsky era el único sospechoso del doble asesinato. El matrimonio de Benito Sosa, de 65 años, y Estela Ríos, de 52, que desapareció el 19 de diciembre de 2017, cuando ambos salieron de pesca aquella mañana en la zona del paraje El Crespín, a la altura del kilómetro 21 de la ruta provincial número 1. Desde ese entonces, su paradero fue un enigma en la localidad de Arroyo Leyes y toda la región. Creo que esta vez sí se hizo justicia. Si bien la condena para nosotros particularmente no alcanza, porque yo a mi papá ya no lo recupero más y a Estela tampoco, pero teniendo en cuenta casos, distintos casos que se han hecho en el país, digamos que han quedado impunes y no han llegado a nada, creo que esta vez sí se hizo. Y la verdad que fue bastante duro el tiempo de espera, porque fue una investigación larga. Llegó un momento que se cortó un poco la investigación.
y después se volvió a retomar de vuelta. Más que nada cuando ingresó de nuevo el fiscal de Pedro, que volvió, digamos, a la causa, ahí como que se reinició otra vez de vuelta y bueno, se pudo llegar a la condena que se llegó. Teníamos los días contados porque ya se le vencía la prisión preventiva y al no llegar, al no, digamos, encontrar suficientes, digamos, pruebas, automáticamente iba a quedar libre. Gracias a Dios el fiscal de Pedro hizo muy buen trabajo y cuando él regresó otra vez a la causa se reactivó todo de vuelta y bueno, se pudieron juntar las pruebas y bueno, por suerte no quedó libre. De todas maneras los vecinos estaban asustadísimos, nos llamaban por teléfono a nosotros si sabíamos algo, si teníamos novedades del caso, porque todos sabían que iba a salir en libertad si no había más pruebas. No, nunca me comentó nada. Él era muy reservado en esos temas. Pero sí, después que pasó lo que pasó, ¿no es cierto? A un familiar sí le había comentado que él le había hecho algunos comentarios medio groseros, pero digamos, no había pasado mayores. Pero a mí en particular nunca me comentó nada. No, más que digamos por los dichos de los vecinos, bueno, generalmente ahí en la zona todos se conocen ahí. Sí sabía que, digamos, que se conocían, pero de ahí a que tenían algún problema, sí, eso ya no lo sabía. Sí, porque si bien Estela, ella prácticamente casi no veía. En la casa sí se manejaba, digamos, sola, porque conocía, digamos, la casa, pero ya después tenía que ir a otro lugar, sí iba acompañada de mi papá. Mi papá tenía una sola vista y también un poco reducida, digamos, por el tema de la diabetes y eso. Pero sí, las salidas, digamos, a pescar eran habituales porque ellos aparte no iban lejos a pescar, o sea, agarraban la lanchita y se iban ahí cerca nomás, por el hecho de, aparte por la insulina, porque él era insulino dependiente y sí o sí se tenía que inyectar todos los días. Decía, por ejemplo, y para mí fue muy importante también el trabajo de los rastreadores con los perros, que cuando los perros se les pide que busque, tanto del señor Lipari, que vino de Córdoba, como el señor Santiago Díaz, que es aquí de Laguna Paiva, sus perros que demostraron en juicio cómo trabajan, la verdad que en los dos casos fueron muy claros y trabajaron independientemente y los dos perros hicieron lo mismo, pidieron ir para el mismo lugar, cuando se bajan en la zona de islas fueron ambos para el rancho con el rastro de estas personas. También cuando en la zona del rancho se liberó uno de los perros, que ya no busca el rastro de la persona viva, sino los restos humanos, también coincidió en ciertos lugares, donde en definitiva la historia nos contaba que ellos habían ido allí, pero que también allí había personas fallecidas recientemente. Que nosotros desde la Fiscalía podamos contar una historia apoyada en pruebas y que los jueces entendieran que, si bien el caso es muy particular, sí se daban las pruebas suficientes para una condena, que además luego fue confirmada en la Cámara Penal. Eso es importante decirlo, el caso está firme porque desde el punto de vista judicial ha terminado esta cuestión. Ya estuvo la condena, ya fue confirmada por la Cámara y no hay ninguna instancia pendiente. No solo están las pruebas objetivas, también está lo que nos dice la gente. A veces uno le resta importancia, pero cuando uno, con ciertas pruebas objetivas, con ciertos elementos que uno tiene, lo pone dentro de un contexto con los relatos de la gente, cobra una mayor firmeza. Cuando los vecinos nos empezaron a contar del odio que tenía, de cómo, por ejemplo, a otro vecino que también declaró le había pegado Vasilowski y lo había dejado tirado en la ruta muy poco antes, y los autos no lo mataron de casualidad porque los otros vecinos lo levantaron, los autos lo tenían que esquivar y demás, le van dando un contexto, una situación de violencia que tenía esta persona, el odio que tenía hacia las víctimas y demás, que contextualiza esos elementos que uno tiene. Esos testimonios, la verdad que los logramos bastante tiempo después, porque inicialmente, como yo decía en el principio de la nota, la gente tenía miedo. Advertíamos que tenían cosas para decir, pero nos daban vueltas, no se animaban. Lo planteamos en audiencias cuando había que prorrogar la prisión preventiva porque estaba por vencer, porque ya llevaba su tiempo preso. Estos nuevos testimonios
fueron los que permitieron que siga detenido en su momento y lleguemos a juicio con la persona detenida y, por ejemplo, evitar que se nos fugue. Porque, ¿qué planteábamos nosotros? Él, con esta perspectiva, si le dan la libertad poco antes del juicio, seguramente, como en su momento también había intentado escapar, seguramente entendíamos nosotros lo iba a intentar hacer. De manera que, en definitiva, los testimonios de la gente son muy importantes, siempre, siempre. Sí, se dice que los homicidios hay que investigarlos y en lo inmediato, por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Y que es esencial. Sí, es verdad, esos primeros momentos son esenciales, por supuesto, pero que pase el tiempo no implica que se haya salido con la suya el homicida o los homicidas o las homicidas. Lo que implica que en todo caso hay que redoblar esfuerzos y a lo mejor justamente cuando de alguna forma hay un descuido, un relajamiento, en muchos casos el propio asesino decide hacer comentarios y ahí hay que estar atento y no cejar, no cesar en la búsqueda. Por supuesto que hay casos que son muy difíciles, pero me entiendo que no hay que bajar los brazos en definitiva. Sí, y la labor del fiscal, la verdad, me sorprendió porque yo nunca he visto, yo soy policía y trabajo, digamos, he trabajado, digamos, con fiscales en otros lugares, pero la labor del fiscal me sorprendió en el sentido de que él estuvo codo a codo con nosotros y fue él a los lugares, digamos, del hecho. No trabajó desde su oficina, anduvo él recorriendo. Y eso la verdad que es valorable. Por el doble asesinato de la pareja de Arroyo Leyes, cometido en diciembre del 2017, fue condenado a 25 años de prisión su vecino, Daniel Eduardo Basilovsky. Es un caso que marca un antecedente en la provincia de Santa Fe, ya que nunca se había otorgado una condena sin tener presente los cuerpos de las víctimas, que aún no han sido hallados. En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, resuelve: 1. Condenar a Daniel Eduardo Basilovsky como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple reiterado en 2 oportunidades en perjuicio de las víctimas Benito Sosa y Estela Ríos, imponiendo al mismo la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.